Correcto. Les decía que se pueden dar cuenta que el trabajo en HTML es un trabajo muy dispendioso, ¿sí? Que podría llevar mucho tiempo si estamos hablando de una gran producción de información. Por ejemplo, una casa editorial de noticias, no se podría hacer que cada vez que haya una noticia tengamos que abrir un HTML en el Visual Studio o en el Dreamweaver, eh, escribir H1, escribir el título, cerrar H1, después escribir H2, poner subtítulo, cerrar H2, traer la imagen como IMG, actualizar el archivo, enlazar el archivo y subir el archivo para actualizar la noticia. Digamos que a nivel producción era totalmente inviable el HTML. Debido a eso se buscaron software o se crearon aplicaciones que están destinadas a evitar la codificación, ¿sí? Y hacer que el usuario se encargue nada más del contenido y que la codificación del HTML se haga por detrás, ¿sí? Como que se haga en una capa invisible, o sea, que el software se encargue de generar el HTML, es decir, entregar al usuario toda la responsabilidad sobre el contenido y ninguna responsabilidad sobre el código, porque el código pues lo realiza el software. ¿Sí? Ese tipo de aplicaciones o de software se llaman CMS, y es lo que vamos a ver el día de hoy, y es lo que vamos a empezar a trabajar de aquí al cierre del semestre. Vamos a empezar a trabajar sobre CMS. El HTML igual es fundamental conocerlo, entenderlo, saber cómo trabaja con el CSS, saber que los dos lenguajes trabajan, saber cuál es la función del HTML, cómo estructura una página web, cómo desde ahí, por ejemplo, los buscadores y los posicionadores indexan de mejor manera el contenido web. Digamos, saber HTML para cualquier periodista del área digital va a ser fundamental, para cualquier periodista que se encargue de la multimedia de un diario va a ser fundamental. O más allá de eso, si no van a trabajar en periodismo digital, pero van a trabajar por ejemplo, en organizacional y requieren la elaboración de un sitio web, entender el funcionamiento del HTML va a ser básico. Sin embargo, es cierto que hay un montón de aplicaciones que nos evitan pasar por el HTML. Una muy conocida es Wix. ¿Sí? Yo creo que la mayoría ha trabajado con Wix o lo ha mirado o sabe qué es, por lo menos. ¿Correcto? Sí, profe, sí. Ok. Entonces, Wix es una de esas aplicaciones que nos permiten elaborar páginas web, ¿sí? Elaborar productos de entorno web sin la necesidad de conocer la codificación HTML, porque el programa se encarga de hacer el HTML, digamos, internamente. Entonces, solo nos queda o solo tenemos que abocarnos al contenido, que es algo en lo que realmente sabemos y que somos buenos. Es decir, ese tipo de aplicaciones lo que liberan al comunicador es de tener que aprender codificaciones que no tienen que ver con el contenido, o sea, tienen que ver en el sentido en que lo marcan y le dan un sentido dentro de la narrativa, pero lo libera de esa parte y le entrega toda la responsabilidad en crear un muy buen contenido dentro de la página. Entonces vamos a ver un poquito sobre esto de los CMS. Voy a compartir la pantalla. Un segundo. Listo. Yo les voy a dejar esta presentación ¿en el Classroom para que la tengan. Entonces vamos a hablar de los CMS cuyas siglas son Content Management System, ¿sí? Sistemas de administración de contenido. Ay, perdón, Jocelyn. ¿Terminaste ya? Ah, sí, profe, ya. Perdóname, ni había leído tu chat, lo siento. Bueno, entonces los sistemas de administración de contenido son básicamente eso, o sea, como que el nombre ya no lo define, son sistemas que están enfocados a la administración del contenido. Pero ¿qué significa administrar un contenido en términos de web? ¿Sí? En términos de CMS o de sistemas. Cuando hablamos de administración, hablamos básicamente de tres posibilidades: creación, edición o eliminación. ¿Sí? Entonces, los CMS nos permiten crear, editar
o eliminar un contenido de una página web. ¿Correcto? CMS son las siglas de Content Management System, que se traduce directamente al español como Sistema Gestor de Contenidos o Administrador de Contenidos. Como el nombre lo indica, es un sistema que nos permite gestionar cualquier tipo de contenidos. Y bueno, ¿en qué contenidos? ¿Sí? Contenidos textuales o contenidos de multimedia, imágenes, videos, audios, textos, pero también un CMS nos permite generar las diferentes secciones de nuestra página web sin necesidad de crearlas a través de código, ¿sí? Entonces, el CMS funciona para que un usuario pueda hacer posible cualquier página web. ¿Cuáles CMS hay? Hay muchísimos en el mercado, hay muchísimos, ¿sí? Desde Wix, WordPress, Joomla, Drupal, Gosh, Alfresco, creo que se llama otro. Hay muchísimos, pero muchísimos en el mercado. También están los CMS de otro tipo, del tipo, por ejemplo, de e-learning, como el Moodle o, bueno, no sé, no se me ocurre algún otro en ese momento, o e-learning, perdón, o CMS para hacer e-commerce, como Shopify, Magento, el mismo WordPress, ¿sí? Como que nos permiten generar cualquier tipo de página web. Dicho de otra forma, un CMS es una herramienta que permite a un editor crear, clasificar y publicar cualquier tipo de información en una página web. Generalmente los CMS trabajan contra una base de datos. Fíjense que aquí la preposición contra es bien importante. O sea, no trabaja con una base de datos, sino contra una base de datos. Es decir, que eso significa que el CMS lo que hace es contactar a la base de datos y estarle enviando información y requiriendo información de esa base de datos. De modo que el editor simplemente actualiza la base, incluyendo nueva información o editando la información existente. En términos generales, se puede decir que hay dos tipos de, perdón, hay dos tipos de CMS, los sistemas, los llamados de sistema propietario y los sistemas no propietarios. La diferencia es que algunos son gratuitos y otros son pagos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, bueno, esa es la diferencia. Y esos que llamamos de sistema propietarios generalmente están hechos a la medida de las necesidades de una organización. Es decir, la Universidad Autónoma de Occidente tiene una configuración organizacional muy específica y unos requerimientos de seguridad y unos roles de trabajo tan específicos que no le sirve un CMS gratuito, no le sirve WordPress, no le sirve el Wix, no le sirve Joomla ni Drupal, sino que tiene que contratar a una organización o a una empresa que le desarrolle un sistema de administración de contenidos hecho a las medidas de sus necesidades. Mientras que los sistemas no propietarios son en general de licencia gratuita y tienen una configuración genérica, es decir, que WordPress, por ejemplo, me sirve tanto para armar la página web de una floristería local como para armar la página web de la Ford, ¿sí? Que está hecha en WordPress o en su momento, por ejemplo, la página web de Universal Music. No sé si la siguen manteniendo en WordPress, pero hubo un momento en que estuvo hecha en WordPress, ¿sí? Entonces WordPress, por ejemplo, es uno de esos CMS no propietarios que nos permite, pues porque su configuración es tan genérica, que se adapta a cualquier tipo de organización, ¿sí? Obviamente, y ahí viene la cuestión, hay que adaptarlo a la organización, mientras que los CMS propietarios pues ya se desarrollan pensando en la organización. Eh, los, los sistemas no propietarios pues tienen el plus que son gratuitos hasta cierto punto, digamos, como en Wix, que uno empieza a armar su página y llega un punto en que te dice, bueno, de aquí en adelante hay que cobrar, ¿sí? Te cobro por esto, si quieres esto, te vale esto, si quieres tal cosa, hagas esto mensualmente, bueno, empiezan a cobrar. WordPress en general es gratuito en todo el sistema. Lo que pasa es que WordPress se apoya en algo llamado plugins, que son desarrollos externos, y algunos de esos desarrollos externos son pagos y otros son gratuitos. Ahí ya los vamos a trabajar para entenderlo mejor. Bueno, la cuestión del WordPress es que la configuración es muy genérica, me sirve para cualquier tipo de organización y en general es un muy buen sistema. Tiene algunas fallas, sí, tiene algunas fallas que son mínimas y que se pueden solucionar
fácilmente. Fallas de seguridad o fallas, por ejemplo, bueno, a veces la manera en cómo está pensado WordPress no se acomoda, por ejemplo, a las fases de producción de una organización. Pero WordPress en general es un programa muy dúctil, al ser tan genérico y tan potente, permite acomodarse a cualquier tipo de organización. Creo que 90 minutos trabaja con WordPress, ¿sí? O muchos diarios también trabajan con WordPress. Si las necesidades, sobre todo de seguridad, ya son muy amplias, WordPress se queda corto. Entonces, por ejemplo, el tiempo, el espectador, ellos tienen su propio CMS, el país tiene su propio CMS. La cuestión en este sentido es que un CMS a nivel operativo es igual que otro, funciona exactamente igual. Cambiará un poco el nombre del menú, cambiará un poco la disposición de los elementos, pero las posibilidades operativas son exactamente iguales entre un WordPress, un Joomla, un Drupal o un Wix. ¿Sí? También para este segundo corte vamos a trabajar WordPress, no solamente porque nos permite adaptarlo a cualquier tipo de negocio, sino porque su curva de aprendizaje es muy alta, digamos. Nosotros podemos aprender WordPress de una manera muy rápida y eso ha hecho que WordPress se tome el mercado. Entonces, si ustedes salen a trabajar, si ustedes salen a hacer su práctica profesional, seguramente un requerimiento es el trabajo sobre WordPress, que sepa trabajar sobre WordPress, porque es una herramienta demasiado difundida en el mercado colombiano hoy en día, y no solamente colombiano, latinoamericano y norteamericano. Entonces vamos a aprender una herramienta pues, que es totalmente actual, que nos va a servir. Quizás en 2 o 3 años el mercado cambie y WordPress pierda el terreno, como en algún momento Joomla tenía todo el mercado en Colombia y de un momento a otro todo se empezó a pasar a WordPress. ¿Por qué? Porque Joomla es muy complicado a nivel operativo, es como muy difícil de entender, mientras que WordPress es muy sencillo. Todo CMS, sin importar si es pago o es gratuito, tiene dos dimensiones, ¿sí? Dos dimensiones operativas. Una que es la web pública, ¿sí? La parte operativa pública, y la otra es el sistema privado de alimentación. ¿Qué quiere decir eso? ¿O cuál es la web pública? La web pública es la que ingresan todos los usuarios a través de una URL, www.wow.edu.co. Aparece la página. Esa página que aparece al usuario después de ingresar el dominio de la página se considera la dimensión pública. Pero esa dimensión pública está totalmente relacionada con un área privada de administración, donde unos trabajadores, unos colaboradores, unos editores, ¿sí? Suben la información que va a estar disponible al usuario final. Entonces, todo WordPress, perdón, todo CMS tiene como una puerta trasera, una puerta de administración por la cual podemos ingresar todo esto en línea, en tiempo real, y hacer los cambios de contenido que necesitemos hacer. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a ver, yo tengo mi página web, icono comunicaciones, ¿sí? Esta es mi página web, esa es la web pública. Vamos a ver si carga. Ahí, un poco lenta. Ahí está. Esa es mi web pública. ¿Sí? Esa es la que vería todos los usuarios. Entonces, si yo necesito administrar mi página web, lo que hago es, sobre el mismo browser, ¿sí? Sobre el mismo navegador, ingresar a la área privada. Y eso lo hago a través de la puerta trasera de WordPress, que es wp-admin. Bueno, y ahí me pide contraseña y demás para poder administrar el sitio web. ¿Sí? Entonces, todo lo hago en línea, todo lo hago sobre el browser, toda la administración de contenido lo hago sobre el browser. Entonces, es como muy importante saberlo. O sea, yo no necesito instalar un programa extra en mi computador o instalar un programa extra en mi móvil para poder administrar mi página web, sino que todo lo hago en entorno de buscador, en entorno de browser. ¿Está bien? Todo CMS tiene unas capas o una estructura operativa, unas capas operativas, que son esas tres. Tiene una capa que llamamos base de datos, una capa de programación y una capa de diseño. ¿Sí? Cuando llamamos capas son como estructuras que permiten la operatividad sobre el CMS. La primera capa, la base de datos, puede ser la más importante de todas, es el corazón del CMS.
La base de datos tiene guardado todo el contenido que se ha escrito en la web, así como muchos de los parámetros de configuración, categorías, organización, usuarios y contraseñas. En la base de datos se guarda toda la configuración de la página web. Los sistemas de base de datos más habituales son MySQL o Postgres. Esos datos técnicos sin importancia. ¿Qué es lo importante saber? Que cualquier noticia que yo cree en el CMS, cualquier sección que yo cree en el CMS, cualquier fotografía que yo suba al CMS, cualquier video, cualquier contenido que yo administre en CMS va a quedar guardado en una base de datos. También en la base de datos voy a tener contraseñas, los usuarios que pueden trabajar, etcétera. Es decir, que si en algún momento yo tengo problemas con mi CMS, con una página web, lo que debo tratar de salvar es la base de datos, porque ahí está la configuración de todo el sitio web y todo el contenido. Y en esos tiempos realmente el contenido es lo que tiene mayor valor, ¿sí? Es lo que yo debería salvar. Por eso es importante, si alguna vez les toca administrar una página web, estén atentos de hacer backup de base de datos cada tanto. Cada 2 meses pueden instalar algún plugin o algún programa que les haga backups automáticos a su CMS y siempre tener el contenido en un backup, en un archivo de reserva, ¿sí? Para que puedan, por si hay algún inconveniente, puedan rehabilitar su página web fácilmente. La otra capa estructural, digamos, es la capa de programación, ¿sí? Está contenido en los ficheros de la web. ¿Qué quiere decir eso? Que la aplicación básicamente funciona con un montón de archivos que hacen posible la lectura de la base de datos, o sea, solicitar información de la base de datos y mostrarla en pantallas. A eso les llamamos ficheros de la web, ¿sí? Son ficheros que funcionan en entorno web o en entorno servidor, ¿sí? Y que permiten el flujo de la información entre el frontend o lo que mira el usuario final y la base de datos. ¿Sí? Permite ese flujo de información o entre el administrador de contenidos y la base de datos. Entonces son un montón de archivos con extensiones de programación que pueden ser pet.php, es como lo más común, que nos permite eso, que nuestro CMS se conecte con la base de datos y desde la base de datos poderle mostrar el contenido al usuario final. Lo que hacen esos ficheros al ejecutarse es solicitar la información que el usuario ha pedido desde el navegador de Internet y extraerla para mostrarla al usuario ordenada y estructuradamente, ¿sí? Insertándola en los lugares que corresponde según la plantilla. El lenguaje de programación más habitual es PHP. Y aquí es algo importante, ya no trabajamos basados en HTML, sino que trabajamos basados en PHP. Pero no quiere decir eso que el HTML se deje de usar, porque toda la base es HTML. O sea, toda la base que estructura el contenido es HTML. Sin embargo, el HTML no puede tener conexiones a base de datos, por lo cual se tuvo que sumarse un nuevo lenguaje de programación que es PHP, que lo que hace PHP es insertarse dentro del HTML y permitir que el HTML reciba la información desde la base de datos. Y finalmente, dentro de las capas, ya vamos a terminar, es muy corto. Dentro de las capas tenemos la fase de diseño. ¿Qué es la fase de diseño? Son también unos ficheros, ¿sí? Unos archivos que nos permiten visualizar la página web, que se visualice de una buena manera. Básicamente son los archivos .css con los HTML. Esta capa define el diseño de la web, es decir, la maqueta o el dibujo o el template, ¿sí? O la plantilla de la web sobre la cual se insertará el contenido que la programación se encargará de extraer de la base de datos. El lenguaje de programación y maquetación de la web es el HTML y CSS, ¿sí? Complementado con otro lenguaje que es JavaScript o Ajax. Habitualmente para la mayoría de CMS llevan un diseño básico establecido, es decir, cuando yo instalo un CMS, ya tengo algunas plantillas disponibles, ya lo vamos a ver en un segundito, de variados diseños que se pueden cargar para sustituir a la plantilla básica, ¿sí? Y eso es algo muy bueno que tiene WordPress y es que me permite trabajar con miles de plantillas, al igual que Wix. Wix también tiene un montón de plantillas, me permite trabajar con cientos de plantillas. ¿Por qué quiero que trabajemos WordPress y no Wix? Siento que Wix me parece una muy buena herramienta, pero Wix tiene algunas deficiencias a nivel profesional en la parte gratuita, ¿sí? Es decir, si yo quiero soluciones más profesionales, tengo que empezar a pagar y no quiero que empecemos a pagar por eso. Mientras que WordPress, en términos generales, nos ofrece soluciones profesionales gratuitas, muchas. Entonces podemos aprovecharlas para el ejercicio que se nos viene.
Bueno, el esquema de funcionamiento de todo CMS es muy sencillo. Hay un sistema privado de alimentación por el cual los editores, los colaboradores o bueno, depende de los roles que tengamos de trabajo, ingresan a través de un password, ¿sí? A través de unas credenciales de acceso a ese sistema de administración, que es como otra página web, pero que está destinada a que carguemos información. Esta información que cargamos se aloja en una base de datos, videos, textos, fotografías, audios, básicamente esos tipos de información. Y el lector final, a través de una petición sobre el navegador, una petición HTTP o HTTPS, ¿sí? Solicita la página web y esa página web carga la información a partir de la base de datos. ¿Estamos claros ahí? ¿Hay alguna duda? Ok, listo. Bueno, supongo que no hay mucha duda. Bueno, igual los conceptos quedan más claros cuando los empezamos a trabajar, a practicar. Dime. ¿Esa base de datos tiene algún límite de capacidad? Ah, bueno, en términos generales, igual lo vamos a ver en alguna clase, por ahí en la siguiente clase, es la cuestión del hosting y el dominio. Cuando vos alquilas un hosting para alojar tu página web, ¿sí? Generalmente viene con una base de datos y depende el costo, depende el plan que tú elijas, esa base de datos tiene un límite o es ilimitada. Actualmente casi todas las bases de datos son ilimitadas. Es muy raro que algún operador de hosting trabaje con bases de datos restringidas. Pues porque ya tenemos más capacidad de almacenamiento, mejor hardware, mejor software, y eso ha posibilitado pues que las bases de datos sean realmente ilimitadas, ¿sí? Entonces, pero sí, lo ideal siempre es tener mucha capacidad, pero más que capacidad de base de datos, nos interesa la capacidad de transferencia de información, que el hosting que alquilemos tenga una muy buena capacidad de transferencia. Bueno, miremoslo de una vez. Hay dos cuestiones en cuanto a logísticas base que yo tengo que tener para tener una página web. Una es el dominio y otra es el hosting. ¿Alguien sabe de qué se trata cada una de ellas? ¿Un dominio y un qué, profe? ¿Cómo? ¿Un dominio y un qué? Y un hosting. Bueno, lo vemos juntos. Profe, creo que el dominio es cuando vos tenés como el acceso a ella y el hosting es como el .com, si no estoy mal. No, estás mal. Pero ya lo vamos a resolver claramente. Bueno, yo necesito sí o sí tener un dominio y un hosting para tener cualquier página web, ¿sí? Me llama un cliente, me dice, hey, yo necesito una página web, lo primero que le pregunto, ¿tenés hosting y dominio? Él me va a decir, ¿qué carajos es eso? Yo le voy a decir, ok. El dominio es el nombre de la página, ¿sí? El wow.edu.co, el iconocomunicaciones.com, el facebook.com, el, qué sé yo, twitter.com, es el nombre que yo quiero darle a mi página web, ¿sí? El nombre con el cual yo quiero que me encuentren. Isabela me dice que si es la IP, ya resolvemos un poquito qué es eso de la IP, ¿sí? El dominio es el nombre con el cual yo quiero que me encuentren, ¿sí? www.elprofejohn.com. Elprofejohn.com. ¿Listo? Entonces yo quiero que me encuentren por ese nombre. Yo necesito comprar el dominio, que realmente es un alquiler. Hay muchos lugares que te venden el dominio. Dicen te venden, pero realmente uno lo paga por año. O sea, uno tiene que renovar anualmente. Yo trabajo mucho con Don Web, esta página, si quieren ingresar, o con GoDaddy. Pero hay muchísimos lugares donde uno comprar un dominio. Bueno, lo primero es saber si el dominio que uno tiene, que uno quiere, está libre. ¿Sí? A ver si el profejohn.com está libre. Si quieren, ustedes hagan alguna búsqueda del dominio. Entonces me dice, el dominio está disponible, por si nadie iba a comprar un dominio tan horrible. O sea, yo puedo tener una página web llamada elprofejohn.com. Y este niñato me dice, mira, tenemos una promoción donde te vale 8.000 pesos el primer año para un registro de 2 años.
¿sí? Y me da otras opciones. Me dice, también puedes alquilar el profejon.net por 64.000, el profejon.co por 5.000, el profejon.com.co, .xyz, .net, .org, .info, .live, .online, .me.com, .info, .club, .site, .com, bueno, .shop, .store, .biz, .app, .website, .vip, .live, .pro, .tech, y hay muchísimos más, ¿no? .org, por ejemplo, quiero formar mi fundación, perritos de la calle, o de la calle.org. ¿Sí? Entonces yo me dice, no, marica, ya, perritos de la calle no está disponible porque lo tiene otra persona. Me dice, pero quizás si nos pagas este montón de billete, 434.000 pesos, quizás podamos conseguirlo para vos. ¿Sí? Medio raro eso, nunca lo había visto. Y me da otras opciones, ¿no? perritosdelacalle.com, para la diferencia. Porque quería el .org.com, 8.000 pesos, precios de la calle.co, 4.990, y empezar otras opciones, ¿sí? Entonces yo lo primero que necesito hacer es comprar mi dominio, que se compra anualmente. La opción es comprarlo anualmente. Ese dominio tiene dos variables, y es que sea de seguridad o con seguridad o sin seguridad. Eso se llama pero se me fue el nombre, se llama vamos, espera, ya, agreguemos el carrito, agreguemos un carrito de esto. Un certificado de seguridad. Es un certificado de seguridad. ¿Se han visto las páginas que tienen candadito? Dice https, dos puntos, slash. Bueno, eso es algo que uno le compra aparte al dominio para que quede con un certificado de seguridad. Pero uno lo podría tener sin el certificado. Hay dominios, el costo del dominio depende mucho de una cuestión de oferta y demanda. ¿Sí? La otra vez vimos con algunos, por ejemplo, pabloescobar.com. No está disponible, pero bueno, es que el .com estaba muy caro, estaba como a 10 millones de pesos, una cosa así, hace un tiempo. Pero pensemos en alguna marca, por ejemplo, Netflix.com, .org, porque .com está tomado. Online, Netflix online. Por ejemplo, si yo quiero comprar Netflix online, ¿sí? Me vale 7.300.000 pesos. ¿Sí? Es una cuestión como de oferta y demanda. ¿Sí? ¿Qué pasó? Andrés, ¿escuchas muy mal? Sí, profe, por ratos te escucho como que estás hablando y se para. Carajo, carajo. ¿Los demás qué tal? ¿Bien? Bien, profe, todo bien. Bien. Mucho. ¿Alguien más escucha en recortado? Yo creo que es entonces mi internet, profe. Bueno, igual queda la grabación, ¿no? Bueno, entonces esa cuestión del dominio es una cuestión de oferta y demanda. Depende del dominio que queramos, va a tener un precio diferente, ¿sí? Va a tener un precio totalmente diferente. Entonces, eso depende del cliente y hay que saberlo para que cuando el cliente o la organización con la que trabajemos compre el dominio, advertirle que puede costar desde 7.000 pesos hasta 10 millones de pesos, ¿no? Dependiendo el tipo de, el nombre que queramos asignar. Bueno, pero el dominio solamente es el nombre, solamente es el nombre de la página web, solamente es el netflix.online o el netflix.com o facebook.com. Ahora, como ustedes se dieron cuenta en el trabajo que hicieron, ustedes tienen unos archivos, ustedes tienen un .html, tienen un .css, tienen unas imágenes, ¿sí? Si ustedes quieren volver eso público, pues tienen que subirlo en algún lugar público. Ese lugar se llama un servidor web, ¿sí? Digamos, en este momento esos archivos no son públicos. Yo no puedo ver el trabajo que hizo Camila, yo no puedo ver el trabajo de Alejandro, yo no puedo ver el trabajo de Laura, ¿sí?
a menos que ustedes me envíen los archivos como hicieron, porque están en sus máquinas y es un archivo privado. Para que eso se vuelva una web pública hay que subirlo a un servidor, ¿sí? Y la gente que administra servidores lo que te hace es vender una porción del disco duro del servidor. Te dice, mira, esta porción yo te la vendo para que puedas ahí montar tus archivos y que queden públicos, ¿sí? Esa porción de servidor se llama hosting, ¿sí? Se llama hosting como un alojamiento, ¿sí? Te dan un espacio para que tú puedas alojar los archivos de tu página web. Entonces, es lo segundo que uno debe comprar. Uno compra un dominio y compra el hosting, ¿sí? Dominio y hosting. Y a través de lo que Isabela nos decía, se conectan dominio y hosting, que es la IP. La IP es una dirección numérica que tiene el hosting, por la cual la web la puede encontrar, ¿sí? Digamos, yo tengo mi página web wow.edu.co, pero realmente esa es como una máscara porque su dirección real es 200.158.65.10, por ejemplo, ¿sí? Qué sé yo, no sé la IP de la universidad. Y lo que hace la IP es realmente es el protocolo real por el cual encontramos las páginas web alrededor del mundo. Lo que hace el dominio es evitar que nos aprendamos un número, ¿sí? Y reemplaza ese número por un discurso textual, que es www.wow.edu.co, que es más fácil de recordar que 200.158.20.0, ¿sí? Lo que sea. Pero la IP es ese número, es ese protocolo numérico que me enlaza el hosting con el dominio, ¿sí? Que me enlaza el hosting con el dominio y por el cual me van a encontrar todas, pues me van a encontrar en la web. Entonces yo necesito alquilar un hosting, eso también se alquila por año. Tanto dominio como hosting se alquilan los dos por año. Y el costo del hosting depende de quién te lo venda. GoDaddy, a ver, sitios web. Bueno, entonces por aquí subasta, búsqueda, más hosting, aquí estamos. Ya te venden como el hosting listo con WordPress, si no te venden el hosting. Hosting WordPress, web hosting, vemos cuánto cuesta un web hosting acá. Aquí te lo mandan por mes, pero realmente uno paga anualmente. Entonces te dice que vale 15.000 pesos el mes, eso habría que, bueno, o 7.500 el mes, y eso habría que multiplicarlo por 12. ¿Cuál es la diferencia entre todos esos? Pues la capacidad que te dan, la capacidad de tener correos electrónicos, la capacidad de tener base de datos ilimitada, la capacidad de tener una transferencia de información ilimitada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente, entre más caro sea el hosting, pues más posibilidades o más potente va a ser el alojamiento que elija. Uno con una página más o menos local, que no mueva mucho tráfico, con uno pequeño, con uno medio, va bastante bien. Si mi página mueve mucho tráfico, ya necesito tener un hosting mucho mayor, mucho más grande, ¿sí? Eso ya depende de cuánto tráfico rinde. Entonces, bueno, aquí por ejemplo, y como esto realmente son espacios de servidores, y los servidores básicamente son unas computadoras, pues también te venden el tipo de computadora. Entonces, por ejemplo, ese tiene una RAM de 512 megas, rendimiento estándar, aumento de potencia de procesamiento. Este me permite un sitio web, ilimitados. O sea, puedo tener varias páginas web en ese hosting. Una base de datos, 10 bases de datos, 25 bases de datos y un almacenamiento ilimitado. Ancho de banda sin medición, ¿qué es eso? Antes, digamos ahora todos tienen ancho de banda sin medición, pero antes había como un tope. Entonces, qué sé yo, se te conectaban 500 usuarios y ya tu página se caía por un mes, ¿sí? Porque ya habías cumplido el tope de ancho de banda que tenías. Eso ya no pasa, ¿sí? Ya es ilimitado en general. Entonces, lo que uno debe comprar es el dominio y el hosting para poder funcionar. Dime. ¿Explicas lo del ancho de banda otra vez? Claro, te lo explico, pero ya es claro que ya no pasa. Pero lo que pasaba es que, por ejemplo, te decía, tenés un ancho de banda de 500 megas, ¿sí? Y tu página web con tus archivos, con tus imágenes, con los HTML y las imágenes que creaste para tu página web, pesaba 1 mega.
¿correcto? O sea, todos sus archivos de página web pesan 1 mega y te daban 500 megas de ancho de banda. Entonces, cada vez que un usuario ingresaba a la página web, ¿sí? Esos archivos bajan del servidor a su computadora, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cada vez que un usuario mira la página web, se le descarga 1 mega de información. Entonces, cuando cumplías los 500 usuarios, pues ya no tenías ancho de banda y la página web quedaba fuera al aire hasta el nuevo mes. Así funcionaba antes. Entonces uno tenía que tener muy buenos anchos de banda o páginas web que no pesaran casi nada. Ah, ya Pero ahora es entendí. ilimitado. Ahora no hay ningún problema con eso. Bueno. Gracias. Y te dan otras cosas. Bueno, otra cosa, si yo necesito un dominio correo corporativo, ¿sí? Arroba, qué sé yo, jgomez, arroba guau.edu.co, necesito comprar el dominio y necesito comprar el hosting. No me sirve solamente comprar el hosting, no me sirve solamente comprar el dominio. Necesito comprar las dos cosas si yo quiero que mi cliente tenga un correo corporativo, ¿sí? John.gomez, arroba brownieschocolatosos.com, ¿sí? Para que la gente me pueda escribir un correo corporativo, necesito las dos cosas. El CMS es una aplicación que se instala en el servidor, es decir, es una aplicación que no instalamos en nuestra computadora, sino que instalamos en el servidor. Y como es una aplicación de servidor, necesitamos sí o sí alquilar un hosting. ¿Sí? Sí o sí necesitamos tener un hosting donde yo pueda instalar mi aplicación. ¿Está bien? Entonces, aquí viene la cuestión. Para el trabajo de los siguientes 2 meses, pues de los siguientes meses del semestre, 2 meses y medio que nos quedan, necesitamos un hosting y un dominio para poder trabajar, para poder tener nuestra página web. Yo les voy a ofrecer a ustedes mi hosting y mi dominio para que trabajemos todos ahí, ¿sí? O sea, yo ya tengo un hosting y un dominio en el cual todos podemos trabajar. ¿Cuál es la cuestión? Que trabajar todos en el hosting y el dominio al mismo tiempo lo hace lentísimo, ¿sí? O sea, vamos a trabajar de manera lenta, pero lenta es lenta porque el servidor va a tener que estar dando respuesta a 21 peticiones al mismo tiempo. Entonces, que Alejandro crea una sección, pero al mismo tiempo lo está creando Antonio, Camila, Laura, Valeria, qué sé yo, Andrés, Alejandro, Alejandra, José Manuel, todos estamos al mismo tiempo pidiéndole al servidor que cree una sección. Pues el tipo se recarga, ¿sí? Y empieza a funcionar lento, y empieza a funcionar lento. Entonces, todo lo que hagamos va a ser muy lento. Aquella persona que sufra de ansiedad, ¿sí? Que sufra de estrés, pues le conviene comprarse un dominio y un hosting para trabajar los próximos 2 meses y medio. ¿Sí? Aquella persona que no pueda esperar, que empiece a las puteadas porque la cosa no anda, porque se le cae, porque vamos lento, pues lo mejor es que compre un dominio aparte y un hosting aparte e instale el WordPress en su hosting y dominio. O si alguno ya va a trabajar con un usuario, con un cliente final, pues quizá ya le conviene trabajar con un hosting y un dominio ya final, ¿sí? Para los demás, trabajamos sobre mi hosting y dominio, que ahí lo tengo, que es gratuito para ustedes, no para mí, yo lo pago, pero es gratuito para ustedes, y ustedes pueden operar ahí a un ritmo lento, pero pueden operar. Entonces, lo que les conviene es tratar de hacer el ejercicio en clase, igual todas las clases van a quedar grabadas, y después en la noche empiezan a trabajar. Seríamos muy de malas que todos trabajemos a la misma hora. Seríamos como muy de malas, ¿sí? Obviamente el flujo de peticiones va a bajar un 50 o 60% y va a trabajar un poquito más rápido. ¿Se entiende? Sí, profe. Listo. Entonces, yo creo que lo vamos a dejar aquí porque lo que se viene, no quiero dejar a mitad lo que se viene, que es la preparación de nuestro hosting y empezar a trabajar en el CMS. Entonces, pues no quiero dejar esto a la mitad. Entonces, vamos a acordar acá y nos veríamos el miércoles 3:30, otra vez, a esta misma hora, para empezar a configurar nuestro hosting y tener un CMS para empezar a trabajar, digamos, para empezar a hacer pruebas de trabajo y demás. Yo sé que muchos de ustedes ya han trabajado sobre WordPress, ¿sí? Y les voy a pedir paciencia mientras los demás aprenden las funciones básicas de WordPress.
¿Está bien? Entonces, bueno, aquí para la grabación, la clase la subo, queda grabada y nos veríamos el miércoles. Vale, profe, muchas Vale, profe, gracias. gracias. Listo, profe, gracias.